Que tengas la bendición de que podamos ir aquí línea tras línea en todo ese libro de Apocalipsis. Es una gran bendición. ¿Cuántos están de acuerdo? Como sabes, todos aquí van a estar de acuerdo conmigo en que una de las cosas más difíciles para un cristiano es la guerra espiritual que tenemos en contra del diablo y sus demonios, ¿verdad? Que constantemente nos están tentando, nos están atemorizando, oprimiendo, engañando, ¿verdad que sí? Esa guerra contra el diablo y contra sus demonios es una cuestión espiritual que nos afecta a todos en todo lo que hacemos, ¿verdad que sí? En nuestro matrimonio, en la escuela, en el trabajo, en lo personal y sobre todo en nuestra relación con Dios. Bien, les tengo una gran noticia esta mañana. Salió en las noticias hace un par de años que este pastor africano dice que fue al infierno y mató al diablo. ¿Cómo ves? Salió en las noticias y él afirma completamente que él fue al infierno y que mató al diablo. Así que ya no hay que preocuparnos. Ya no va a haber tentaciones, ya no va a haber engaños, opresión, intimidación. Ya no va a existir eso porque gracias a este hombre fue al infierno y mató al diablo. Él dijo, literal en su testimonio, cuando llegué al infierno, había una fila de millones de personas esperando ser maldecidos por Satanás. Cuando el diablo me vio, entró en pánico y envió su ejército para matarme. Como Sansón en la Biblia, los derroté. Satanás fue mi última víctima, dijo él. Obviamente es una farsa, no la noticia. Este hombre es una farsa lo que está diciendo, ¿verdad que sí? Y es obvio que aunque sea pastor, que triste y qué sorprendente que no conoce la palabra, ¿verdad que sí? Aquí hay evidentemente varios errores y varias mentiras que no son verdad. ¿Puedes identificar alguna en su declaración? ¿Alguien puede identificar algo que no está correcto de acuerdo a la palabra? ¿Alguien me puede decir alguna? Su victoria, ¿qué más? Exactamente, punto para Fabián. En primer lugar, ahorita no hay nadie en el infierno. El infierno todavía no se estrena. Ahorita vamos a ver más adelante de eso. ¿Alguien más? Otra gran mentira, mande. Exacto, la fila. En el infierno no va a estar el diablo maldiciendo a los demás y gobernando el infierno. Esa es una mentira que el mundo nos ha impuesto, y las películas donde el diablo y los demonios son los reyes del infierno y ellos gobiernan. No, cuando estén en el infierno ellos van a ser también atormentados, ¿verdad que sí? Y es obvio que alguien no puede ir al infierno y regresar, y mucho menos que un hombre pueda matar a un espíritu que es el diablo, ¿verdad? Entonces, totalmente esto es una farsa. Pero lo que sí es verdad es que llegará el momento en que el Señor Jesús extermine al diablo y sus demonios. Será un día glorioso al final, el final de la maldad para siempre. Esto sí es verdad y esto sí va a suceder. El que va a exterminar al diablo y sus demonios se llama Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? Y va a llegar un día en que los va a exterminar y se va a acabar la maldad para siempre. ¿Te imaginas eso? Ese va a ser un día glorioso en que por fin estemos libres de la influencia de la maldad, tanto en nuestros espíritus como en nuestro alrededor. Ya no va a haber más diablo. ¿Estamos de acuerdo? Que va a ser un día glorioso. Ese día sí, ya no va a haber tentaciones, ya no va a haber engaños, opresiones, posesiones, ni intimidaciones que nos afecten. Ese día llegará. Y precisamente de ese día se trata el capítulo que hoy vamos a estar estudiando verso a verso. Si estás tomando notas, el título es Exterminio de la maldad. Exterminio de la maldad se llama este sermón, y vamos a estar en Apocalipsis capítulo 20. Si no traes Biblia, por favor, alza tu mano y tu mano déjala levantada para que tenga unas hojas. Si no traes Biblia, por favor, alza tu mano y déjala levantada para que tenga unas hojas donde vienen los versículos que vamos a estar estudiando para ir juntos verso a verso. Si traes Biblia, por favor, ábrela en Apocalipsis 20 y vamos a estar viendo este gran suceso glorioso que por fin el diablo se terminará y todos sus demonios también. Cuando digo exterminio, para que quede claro, significa desaparición del todo de algo o de alguien. Es decir, dejarán de ser, estarán por la eternidad en el infierno y dejarán de afectar y de dañar a la humanidad. ¿Están listos? Bien, pon en tus notas
para que te quede muy claro y lo puedas llevar a la práctica, vamos a ver las 3 fases del exterminio del mal. Las 3 fases del exterminio del mal. Esto es lo que vamos a estar viendo el día de hoy y sé que va a bendecir tu vida. ¿Están listos? Bien, vamos a leer por favor los primeros 3 versículos ahí en Apocalipsis 20 y vas a ver la gran bendición que hay ahí. Leamos juntos por favor del 1 al 3. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró. Y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Después de todo lo que hemos venido analizando, después de todo lo que sucedió en las bodas del Cordero, lo que sucedió en el Armagedón, todo eso que hemos estado estudiando, ahora viene la última parte donde se termina completamente la influencia, el poder y el imperio del mal. El mismo diablo es atado y encerrado por 1000 años. ¿Lo leíste? Bien, aquí literalmente significa que lo van a encarcelar. Así como la policía va y echa mano de un delincuente y lo esposan y lo llevan a una celda y lo encierran y no hay manera que salga, exactamente así va a ser la escena final con el mismo diablo. El diablo, el capitán de toda la maldad, el ser más perverso que ha existido y que existirá, va a ser encarcelado. Entonces, la primera fase del exterminio final del mal es encarcelamiento. Encarcelamiento. Todavía no lo va a destruir, todavía no está en el infierno, ¿verdad que no? ¿Dónde está? ¿Encarcelado en dónde? En el abismo, así es, muy bien. Y entonces te vas a dar cuenta, primero que nada, en el versículo 1, te dice quién lo hace. ¿Quién es el que viene y lo ata y lo encierra? Un ángel, exactamente. Es un ángel. No dice qué ángel es, pero simplemente es un ángel, y esto nos dice algo muy importante. La importancia final de Satanás es mostrada en el hecho que no es el Padre que lidia con él, ni tampoco es Cristo, sino un ángel sin nombre. Eso es bien importante porque nos han sembrado una mentira, que el diablo es igual que Cristo, que la guerra entre el mal y el bien es entre Cristo y el diablo. No, eso no es verdad. El diablo no es contrincante para el Señor Jesús, que es Dios Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Es simplemente un ángel, un enviado del Señor Jesús, que ni siquiera dice el nombre, el que viene con poder y se apodera del diablo, lo ata y lo encierra y le pone su sello para que no salga más. Entonces ahí te das cuenta que realmente no es tan importante. Y el abismo, que ya lo hemos visto muchas veces aquí porque viene en Apocalipsis, ¿qué significa el abismo? El abismo es el lugar de encarcelamiento de demonios y del diablo. Esto es un lugar que la Biblia habla en muchas partes y siempre le llama abismo. Entonces siempre recuerda eso, cuando piensas abismo, piensa en el lugar donde se encarcelan a los demonios. ¿Está claro eso? Aunque suene así como de película de ciencia ficción, es una realidad, es un lugar espiritual porque los demonios son espíritus. Por ejemplo, lo habíamos visto en Lucas 8:31, cuando dice, y le rogaban que no los mandase al abismo. ¿De quién está hablando aquí? ¿Qué demonios? De legión. Los que estaban en el Gadareno, ¿se acuerdan? ¿Y a quién le rogaban que no lo mandase al abismo? A Jesucristo. Jesucristo tiene todo el poder. Entonces los demonios sabían que la cárcel de ellos era el abismo. Entonces cuando Jesús viene y los echa fuera del hombre endemoniado que era el Gadareno, los mismos demonios le ruegan diciendo, no nos vayas a encarcelar, no nos vayas a mandar al abismo. En otra parte que vemos el abismo es precisamente en Apocalipsis 9, que ya lo hemos visto del 1 al 3. Dice, entonces el quinto ángel tocó su trompeta y una estrella que había caído del cielo a la tierra. Y a la estrella se le dio la llave del pozo del abismo sin fondo. Cuando lo abrió, salieron humo como si fueran de un gran horno y la luz del sol y el aire se oscurecieron debido al humo. Entonces del humo salieron langostas y descendieron sobre la tierra y se les dio poder para picar como escorpiones. Esas langostas, ¿qué eran? ¿Se acuerdan? Demonios, exactamente. ¿Y quién es a quien se le da la llave del abismo aquí? Al diablo. En esta etapa
se le permitió al diablo sacar de la cárcel a todos sus secuaces para atacar a todos los hombres que haya en la tierra. Es parte del juicio de Dios. Pero ahora le quitan esa llave al diablo y ahora un ángel tiene esa llave y viene y ata al mismo diablo y sus demonios y los encarcela por 1000 años. ¿Te das cuenta la escena? Súper interesante, ¿verdad? Esa es una realidad. Entonces lo van a encadenar. Eso significa lo que van a hacer. Va a venir, lo va a encadenar y lo va a encerrar. Mira ahí en los versículos 1 y 2 para que puedas entender o ver qué hizo el ángel con el diablo. Una vez más léelo. El ángel con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, ¿qué hizo? Prendió al dragón, lo ató por 1000 años. Versículo 3, lo arrojó al abismo, lo encerró y puso su sello sobre él. Es decir, prendió, ató, arrojó y selló al diablo en el abismo. Eso es lo que va a hacer este ángel enviado por Dios. Prender, la palabra prender en el griego original, como fue escrito, esta parte de Apocalipsis significa apoderarse de, poner las manos encima, controlarlo, subyugarlo. Qué interesante escena. Viene el ángel del cielo con la llave del abismo y viene directo con el diablo, con el gran dragón que había atormentado a las naciones. Viene, le echa mano como los policías a un delincuente, lo controla, lo subyuga, lo ata y lo encierra. Lo ata es encadenarlo literalmente, lo amarra, lo ata. Eso va a suceder. Yo creo que esto debe traer gozo a tu vida, porque desde que naciste has sido afectado por el diablo y sus demonios. Todos los días la guerra en tu contra y te aflige para alejarte de Dios y para destruir tu vida, porque Él vino para robar, matar y destruir, ¿verdad? Pues Él mismo va a ser destruido por el Señor Jesús. Amén. Y qué interesante palabra, atarlo. El diablo vino, le echó mano sobre él y lo ató con una cadena. ¿Sabes que esa palabra atarlo es la misma palabra que se utiliza para cuando Satanás ata a una persona? Por ejemplo, en Lucas 13:16, y esta hija de Abraham, dice Jesús, que Satanás había atado 18 años. Entonces, lo que Satanás ha hecho por siglos con las personas, atándolos, va a terminar él siendo atado por la eternidad. Así va a suceder. Y el sello, dice que lo selló. Este sello no es del ángel, sino que él traía el sello. El ángel, como un comisionado del rey, trae el sello del rey para ejecutar de acuerdo a la autoridad del rey. Los que conocen de esto, que ya hemos visto antes, en estos tiempos bíblicos, el rey tenía un anillo que sellaba y era su autoridad, como su firma. ¿Estamos de acuerdo? Entonces sus emisarios o sus mensajeros, cuando llevaban un mensaje del rey o una indicación con la autoridad del rey, llevaban el anillo del rey para sellar o para firmar con la autoridad del rey, la autoridad delegada del rey. Es exactamente lo mismo. Este ángel viene con la autoridad de Jesús para sellar. Y ese sello no es que lo ponga literalmente encima del diablo, sino que viene, lo encierra y en la puerta del abismo pone el sello de Dios para que no se pueda abrir más. Así como cuando vas a un negocio que lo clausuran y le ponen una calcomanía, ¿lo han visto? Obviamente esas sí las cortan y abren el negocio, ¿verdad? Pero esto no va a poder romper el sello de Dios. El sello de Jesucristo va a estar sellando la entrada del abismo y el diablo no va a poder salir ahí. ¿Hasta cuándo? Hasta que pasen 1000 años. Y dice ahí, para que no engañase más a las naciones. Significa literalmente para no desviarlos más del camino de Dios. ¡Wow! ¡Qué bendición! ¿Verdad? ¿Te imaginas ese momento cuando por fin el acusador, nuestro enemigo, el que nos engaña, el que nos quiere desviar del camino de Dios, va a estar encerrado y no va a poder hacer nada? Gracias a Dios, ¿verdad? La sensación va a ser mucho mayor a que si hoy en día hay un delincuente que todo el mundo odia porque ha secuestrado, ha violado y por fin lo agarran y lo meten en la cárcel sin que pueda salir. Y todos, ay, por fin vamos a descansar de eso, ¿verdad? Pues imagínate el peor delincuente y el más perverso, el más malvado
de toda la historia es el diablo, y entonces será encarcelado. Amén. Entonces sí, ya no existirá la tentación, la opresión, las mentiras, las posesiones diabólicas, ni las amenazas diabólicas, ¿verdad? Ya no vas a experimentar eso. Y entonces vendrán 1000 años. 1000 años sin el diablo, sus demonios y sin maldad. ¿Te imaginas? Está escrito en Isaías, por ejemplo, hay muchas partes que hablan del milenio. En Isaías 11, 4 al 9 dice: morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostará, y el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos, y un niño los pastoreará. La vaca y la osa pasarán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey comerá paja, y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. No harán mal, ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. Esto va a suceder en el milenio. Esto va a suceder en ese tiempo donde no va a haber mal. Ya no va a haber maldad. Ay, cómo anhelo ese tiempo, ¿verdad? Ese anhelo que tú tienes de vivir en un lugar sin mal, todos tenemos ese anhelo, ¿verdad? Y muchas veces pensamos que va a ser Culiacán. Y decimos, no, Culiacán, y vamos a orar para que Dios transforme a todos los culichis y sea un lugar donde no haya maldad, donde no haya robos, donde no haya... Ese anhelo está mal enfocado, porque Culiacán va a ser destruido por fuego, ¿verdad? El enfoque es hacia el milenio y hacia la Nueva Jerusalén, donde vamos a estar por la eternidad, y ahí sí no va a haber maldad, ¿verdad que sí? Obviamente anhelamos que la mayor cantidad de culichis puedan experimentar el milenio y la eternidad con Cristo, ¿verdad? Por eso predicamos el evangelio a todos, y por eso invitamos a nuestros amigos a la iglesia, para que escuchen la palabra de Dios. Entonces, me vas a decir, está padre, padrísimo, pastor, pero todavía no estamos ahí. Todavía sigo siendo afectado por el diablo. ¿Y qué hago mientras llega ese tiempo? Bien, ¿cómo podemos mantener a raya a Satanás y sus demonios y ponerle límites en nuestras vidas? ¿Cómo le podemos hacer en lo que llega Jesucristo, manda a su ángel y lo encierran? ¿Qué voy a hacer mientras? Bien, la respuesta está en el versículo que acabamos de ver, en la última parte. Una vez más, léelo conmigo en Isaías 4:9. Porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren la mar. ¿Lo leíste? Una de las evidencias o de las razones por las que el diablo no va a tener parte es porque toda la tierra va a estar llena del conocimiento del Señor. Toda la tierra va a estar llena de la palabra de Dios. Y la Biblia dice, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Jesucristo mismo es la verdad y Él lo dijo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué vas a hacer mientras llega ese tiempo? ¿Cómo puedes tú ponerle un límite al diablo y que no venga a tu vida a hacerte daño? ¿Cómo lo puedes hacer? Punto para Gerardo. Estando lleno de la palabra de Dios, así es. ¿Por qué? Porque la prevalencia de la luz disipa las tinieblas. Mientras más luz haya en ti, menos tinieblas habrá. Mientras más lleno estés de la palabra de Dios, menos cabida le vas a dar al diablo y sus mentiras. ¿Estamos de acuerdo? Porque se contraponen. No pueden habitar los dos ahí. Siempre hemos visto esto y lo hemos aconsejado. Una persona, sobre todo los que están en una restauración, que se están restaurando de algo, la clave es sustituye todas las mentiras que habías adoptado en tu vida, que te dañaron y te destruyeron, principios por los cuales vivías incorrectos y que te dañaste. Sustitúyelos ahora con principios bíblicos, con la verdad de Dios, y la verdad te hará libre, porque Jesús es la verdad. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Jesús es la verdad. Llénate de su palabra y estarás lleno de la verdad, lleno de Jesús, y no habrá cabida en ti para la mentira, no habrá lugar para el diablo y sus obras. Por eso, mucho de la guerra espiritual es una guerra de ignorancia. Lo que el diablo quiere es tener a la gente ignorante, que no sepan, que no conozcan la verdad de Dios, para tenerlos atados en sus pensamientos y en sus doctrinas de demonios. Así vive mucha gente hoy en día y piensan que están bien porque aprendieron ese principio quién sabe de dónde, y el diablo los tiene en sus manos. Pero cuando tú llegaste a conocer a Jesús y te diste cuenta quién era Jesús y que te daba libertad del pecado, libertad del diablo, y que podías vivir
en victoria por encima del diablo, entonces fuiste libre y el diablo ya no puede engañarte, porque ahora conoces la palabra de Dios. Amén. Por eso cada vez que vienes a la iglesia, esto es una guerra espiritual. Es una guerra espiritual. ¿Por qué? Porque Dios usa mi vida para poner en ti la semilla de la palabra de Dios. Y hay pájaros o demonios que están tratando de quitarte esa palabra para que no puedas entender la palabra de Dios y ser libre. Así de sencillo, ¿verdad que sí? Bien, entonces esa es la manera. Vamos a leer por favor del 4 al 6. Miren lo que dice ahora, en el versículo 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces, el diablo es atado, encarcelado y empiezan a correr 1000 años. Y en esos 1000 años, el apóstol Juan, que es el que está escribiendo esto, ve que hay tronos y personas ahí que están juzgando. ¿De acuerdo? Y luego ve, y todos los que fueron decapitados, que les cortaron la cabeza, que los asesinaron por ser cristianos, por seguir a Jesús, por la palabra de Dios, ahora todos esos los ve que están reinando con Cristo por 1000 años. ¿Puedes ver eso? Eso es súper interesante. Y además, están reinando con Cristo por 1000 años, y recuerdas que el Apocalipsis se escribió con un propósito. ¿Quién me lo recuerda? ¿Por qué se escribió el Apocalipsis? No te escucho. ¿Ánimo a quién? A los que estaban siendo perseguidos en este tiempo, alrededor del año 100. Había una persecución y habían muchos que los habían decapitado, otros los quemaban por seguir a Jesús. Y ahora les está diciendo, todos ellos y todos los que por toda la historia y en la tribulación han sido decapitados, quemados, asesinados por Jesucristo, por Cristo, y se mantuvieron fieles, ellos ahora van a reinar por los 1000 años y por la eternidad con Cristo. Esta es la segunda fase del exterminio del mal, liberación. ¿Por qué liberación? No te lo voy a explicar, pero quiero que puedas tener claro la escena. ¿Quiénes son esos que recibieron facultad para juzgar? Que dice ahí en el versículo 4. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad para juzgar. ¿Quiénes serán ellos? ¿Alguien tiene una idea? Los de las tribus de Israel, no exactamente. ¿Alguien tiene una idea? Pues deberían tenerla. Los 24 ancianos, ¿y esos quiénes son? Exactamente. A ver, iglesia, todos deberíamos saber esto. Eres tú y yo. 1 Corintios 6, 2 y 3. ¿O no sabes que los santos van a juzgar el mundo? Y si el mundo va a ser juzgado por nosotros, ¿sois dignos de juzgar cosas muy pequeñas? O también lo dijo en Apocalipsis 2, 26 al 28, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas con vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre. Todos aquellos que han seguido a Jesucristo y que son parte de su iglesia, vendrán con Jesús, vendremos con Jesús. Cuando Él venga a iniciar ese milenio, vendremos con Él para reinar junto con Cristo. Y estaremos centrados en esos tronos de acuerdo a la palabra de Dios. ¿No te da gusto eso? Claro que sí, esa es la verdad de Dios y eso es lo que va a suceder. Ahora, mira el versículo 4 otra vez. Al final dice en el medio, las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen,
y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Ellos van a reinar también con Cristo. Y mira el versículo 5. Pero, ahí está un gran pero, los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. ¿Los viste? ¿Quiénes son esos otros muertos? ¿Quiénes son? Todos aquellos que rechazaron a Jesús. Todos aquellos los que sí adoraron a la bestia. Todos aquellos que murieron sin Cristo. Estos no van a resucitar hasta que termine el milenio. Quiero que quede claro eso. Una vez más, viene el ángel, ata, encierra y sella al diablo y empieza el milenio sin el diablo y sin maldad. ¿Estamos de acuerdo? Cuando Jesucristo viene a hacer eso, viene a la tierra, venimos con Él y todos los cristianos, los hijos de Dios, nacidos de nuevo, vamos a estar en el milenio con Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Pero todos aquellos que murieron sin Cristo no van a estar en el milenio y no van a resucitar hasta que termine el milenio para el juicio final. ¿Está claro eso? Eso es importante que lo tengas claro porque es lo que habla aquí. Entonces, cuando dice la primera resurrección, aquí en la palabra dice, en el 5 al final, esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él por 1000 años. ¿Lo leíste en el versículo 6? Bien, esta primera resurrección es la resurrección de cristianos muertos que van a vivir el milenio con Cristo en la tierra. Por eso dice, bienaventurado el que sea parte de esa resurrección. Es decir, ¿qué pasa cuando alguien muere? Esa es una gran pregunta. Si alguien muriera hoy, si esa persona es un hijo de Dios, si esa persona nació de nuevo, si esa persona siguió a Jesucristo y murió en Cristo, en ese momento está en los brazos del Señor. Amén. Pero cuando el Señor Jesús regrese a la tierra en su segunda venida, vendrá con el Señor Jesús y va a resucitar para vivir todo el milenio con el Señor Jesús. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la primera resurrección. Los que resucitan para vivir con Cristo en el milenio. ¿Eso está claro? ¿Más o menos, Ernesto? Ok. ¿Qué pasa cuando alguien muere hoy sin Cristo? Cuando alguien muere perdido, que rechazó al Señor Jesús, que no nació de nuevo y que no consideró en su vida a Dios. ¿Qué pasa con esa persona? Esa persona va a un lugar que se llama Hades. Es un lugar de tormento, no es el infierno, pero es un lugar de tormento. Y va ahí a esperar. ¿Hasta cuándo? Hasta que venga Cristo, se dé el milenio, termina el milenio y va a resucitar para el juicio final y será lanzado ahora sí al infierno, que es su lugar eterno. Otra vez porque puedo oler a quemado ya que su hámster está todo lo que da. ¿Qué pasa cuando alguien muere? Alguien que muere sin Cristo, alguien que rechazó a Jesús, alguien que no es cristiano. Muere y va a un lugar que se llama Hades. Es un lugar de tormento. Ahí estuvo el rico Lázaro. ¿Se acuerdan de la historia el rico Lázaro? No, el rico, de la historia de Lázaro y el rico. Bueno, en el Hades, ahí va a estar, que es un lugar de tormento, y ahí se va a quedar. Va a llegar el Señor Jesús, Él va a seguir en el Hades, va a iniciar el milenio, Él sigue en el Hades, se termina el milenio y va a resucitar para el juicio final y entonces será lanzado al infierno, que es el lugar eterno de tormento. ¿Sí está claro eso? Bien, espero que esté claro, que no se me estén perdiendo. Entonces, mira el versículo 6, una vez más. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él por 1000 años. Entonces, aquí hay algo bien interesante. No solo estará encarcelado el diablo y sus demonios, imposibilitados de engañar y tentar a los hombres, sino que también la maldad dentro de nosotros será exterminada al ser transformados y resucitados en una nueva naturaleza. Es decir, en el milenio, para nosotros, no va a haber maldad,
afuera ni adentro de nosotros. ¿Te puedes imaginar eso? Ahorita hay maldad dentro de nosotros, ¿sí o no? La naturaleza pecaminosa que tenemos nos impulsa, nos inclina a querer pecar y alejarnos de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Aunque hemos nacido de nuevo, pero estamos todavía en la carne, ¿verdad que sí? Todavía tenemos deseos y pasiones engañosos, concupiscencia, dice la Biblia. Bien, cuando estemos en el milenio, vamos a ser transformados y no va a existir ya esa naturaleza pecaminosa. Entonces, estás en un lugar donde no hay maldad afuera que te pueda tentar, engañar, y aparte dentro de ti no hay tampoco una inclinación a pecar. Eso va a ser un día glorioso. ¿Por qué? Te lo explico con este ejemplo que quizás alguien ya lo ha escuchado, pero había un caballo que se quería zafar porque estaba amarrado. Es una historia inventada de alguien. Vino un demonio y lo liberó. Y este caballo fue a una finca y se comió la siembra. Entonces el dueño de la finca mató al caballo. Vino el dueño del caballo y al ver eso mató al dueño de la finca. Cuando la esposa del dueño de la finca se dio cuenta, mató al dueño del caballo. Cuando el hijo del dueño del caballo se dio cuenta, fue y mató a la esposa del dueño de la finca. Y después los vecinos mataron al muchacho. Se hizo toda una matazón, como dicen. Entonces vinieron y le dijeron al demonio: ¿por qué hiciste todo esto? El demonio contestó y dijo: yo solo solté al caballo. ¿Qué te dice eso? El diablo hace cosas simples porque sabe que la maldad está en nuestros corazones. Y solitos hacemos el resto, ¿verdad que sí? Dice Santiago 1:14, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. Pues, ¿qué crees? En el milenio ni va a existir el diablo, ni va a existir esos deseos que te arrastran y que te seducen, porque no va a haber en ti maldad. ¿Sí o no va a ser un gran tiempo, algo glorioso? ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en el milenio, ¿qué es lo que va a haber? Bueno, primero, no va a haber diablo y demonio, ya dijimos. Habrá santos resucitados, tú y yo. Habrá santos que quedaron vivos de la tribulación, y de estos van a nacer nuevas generaciones en el milenio. Ponga atención aquí. Le voy a dar unos datos importantes del milenio. ¿Quiénes van a estar en el milenio? Bueno, obviamente Jesucristo, que viene con todos sus santos resucitados como tú y yo. Pero también van a existir santos que sobrevivieron la tribulación y van a iniciar el milenio también, porque ellos también son cristianos, ¿estamos de acuerdo? Y ellos, como tú y yo ahorita, se casan y tienen hijos y van a tener nuevas generaciones en el milenio. ¿Por qué es importante que entiendas eso? Porque todos vamos a estar bajo el gobierno total de Jesucristo, adorándole y sirviéndole. ¿Te imaginas el milenio? Tú vas a estar reinando, juzgando con el Señor Jesús. Todo el mundo bajo el Señor Jesús. Pero también las nuevas generaciones necesitarán nacer de nuevo. Todos los que nacen de los santos que sobrevivieron la tribulación, que todavía no son resucitados, todos deben ser salvos. Como no existe el diablo y sus demonios, no habrá guerra espiritual, pero estas nuevas generaciones, al no ser regenerados, tendrán todavía la naturaleza pecaminosa. ¿Qué es esto? Recuerda que hay dos grupos en el milenio, como lo dije ahorita. Nosotros, los que son santos resucitados, los que murieron en Cristo y que vinieron con Cristo, y los santos que están vivos y que sobrevivieron la tribulación. ¿Está claro eso? Bien. Los santos que estaban en la tribulación y que sobrevivieron, obviamente ellos van a seguir con su vida normal como tú y yo ahora. Ellos todavía no son resucitados y van a tener hijos, que esos hijos necesitan ser salvos como tú y yo también. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ellos todavía no son resucitados, va a haber esa mezcla. ¿Y por qué es importante? Porque de ahí, ojo, el diablo, al ser liberado después de los 1000 años, va a engañar a muchos para hacer un ejército para la batalla final en Gog y Magog. Otra vez, muchos preguntan eso: ¿cómo puede ser que después de los 1000 años venga todavía una guerra final que se llama Gog y Magog, que viene más abajo aquí? Ahorita vamos a llegar ahí. Es muy sencillo. Los santos que no son todavía resucitados, son como tú y yo ahora, van a tener hijos y son 1000 años.
Va a haber una gran cantidad de personas que todavía no son resucitados. Bien, de esas personas, como hoy en día, cuando el diablo es suelto, va a ir, los va a engañar para formar un ejército muy grande para venir en contra del Señor Jesús y de sus seguidores. Esa es la batalla final que la vamos a ver más adelante. Entonces, tú puedes preguntar, ¿y por qué el milenio? ¿Por qué desatar al diablo después de 1000 años? ¿Cuántos se han preguntado eso? Bien, hay varias razones, pero te resumo aquí las 3 principales. Primero, para cumplir con las profecías. Estaba escrito que así iba a ser, lo vimos ya en Isaías. Número 2, para hacer justicia. Todos los santos van a vivir en la tierra una vida llena de gozo mayor a la vida de aflicción que vivieron en la misma tierra. ¿Quién fue la persona que más ha vivido en esta tierra? ¿Cuántos años vivió? 969. No hay nadie que haya vivido más, ni habrá que viva más ese tiempo, ¿verdad? Una vida llena de aflicción como tú y yo ahora. Bien, todos ellos, todos los que son santos, que siguen a Jesús, van a vivir 1000 años en la tierra, en una vida llena de gozo. ¿Sí está claro eso? Toda la vida anterior va a ser nada comparado con lo que vamos a vivir. Y por último, para dar la oportunidad a las nuevas generaciones de ser salvos por su propia decisión. Tal como en el Edén fue puesto el árbol de la ciencia y del bien y del mal. Una vez yo pregunté, dije, Señor, ¿por qué pusiste en el Edén el árbol de la ciencia y del bien y del mal? Si tú ya sabías, si tú sabes todo, ya sabías que Adán y Eva iban a pecar con él. ¿Por qué? Porque el amor te da libertad para que tú puedas escoger. Si no, ¿cómo vas a poder elegir si no tienes opciones para elegir? Esas generaciones que aún no han nacido de nuevo deben tener también una opción para elegir y que elijan a Cristo por su propia voluntad. Amén. Bien, vamos a leer por último, por favor, del 7 al 15. Miren lo que pasa del 7 al 15. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, que es el infierno, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vio un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Qué interesante. Nunca se me hubiera ocurrido a mí terminar la historia así. Pero el hecho es que el diablo es suelto de su prisión. Estaba, y dijimos, encarcelado ¿en dónde? En el abismo. Pasan los 1000 años y le abren la puerta. Y sale, imagínate, su última oportunidad. Hay muchas naciones, muchas generaciones, muchas personas que aún no han nacido de nuevo. Personas que nacieron en el milenio. ¿Estamos de acuerdo en eso? A esos va a ir a engañar como hoy engaña a las personas. Y de ahí va a juntar un ejército para ir en contra de el Señor Jesús y de sus santos que están viviendo ahí con Él para atacarlos. Y dice que van a ir al campamento de los santos y la ciudad amada. ¿Cuál es la ciudad amada? ¿Cuál es la ciudad amada? Exacto, Jerusalén. Ahí va a ser el centro de operaciones del Señor. Ahí van a estar el campamento de los santos, y ahí va a venir el ejército a querer destruirlos. Pero dice, ni es batalla. Porque mira en el versículo 9. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió.
¿Y luego qué pasa con el diablo? El diablo que los engañaba fue lanzado al infierno donde estaban sus amigos, la bestia, falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, aquí vemos la tercera fase del exterminio del mal, y es la muerte eterna para el diablo y sus demonios. Tú me puedes preguntar, bueno, ¿y quiénes son Gog y Magog? Bueno, la Biblia habla de ellos en Ezequiel 38 y 39, son enemigos proféticos de Israel. Simplemente son enemigos de Israel y toman esos nombres como una representación de los enemigos de Dios y se le llama así. Pero entonces es el fin del diablo. ¿Dónde es? El infierno. Y ahí se encuentran sus amigos, el anticristo y el falso profeta. En el capítulo anterior habíamos visto que los que inauguran el infierno son el anticristo y el falso profeta. ¿Recuerdas eso? Bien. Entonces aquí el diablo es lanzado y se encuentra ahí con el anticristo y el falso profeta. Y fueron lanzados para que gobiernen en el infierno y sea su lugar ahí, donde hagan fiestas y donde ellos tengan un látigo para a todos que lleguen ahí, ¿verdad que no? ¿Ellos qué van a hacer? Ellos van a ser atormentados, así es, atormentados por los siglos de los siglos. Entonces, el infierno va a ser ocupado en este orden. Primero va a llegar el anticristo y el falso profeta, ¿verdad? Son los primeros que los van a lanzar. Después lanzan al diablo. Después a la muerte y al Hades. Y por último, como vimos al final del versículo, en el versículo 15, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. El lago de fuego es el infierno. Todos los que rechazan a Cristo en toda la historia de la humanidad van a ser lanzados ahí. ¿Sí queda claro? Una vez más, si alguien muere hoy en Cristo, inmediatamente está con el Señor, va a estar con Él ese tiempo, vienen las bodas del Cordero. Al final de las bodas del Cordero, que es la tribulación aquí en la tierra, al final de las bodas del Cordero, Jesucristo viene a la tierra otra vez y con todos sus santos para reinar por 1000 años. ¿Está claro? Si alguien muere hoy que no es cristiano, que no nació de nuevo, inmediatamente va a un lugar que se llama Hades, es un lugar de tormento temporal, y va a estar ahí esperando a que pase la tribulación, pase el milenio, y entonces resucita para ir al juicio del trono blanco, y es lanzado ahora sí al infierno, que es su lugar eterno de tormento. ¿Está claro? Bien. Y dice Mateo 13:42, y los echarán en el horno de fuego, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Van a ser atormentados por los siglos de los siglos. Mira el versículo 10, al final. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. ¿Lo leíste? Subráyalo en tu Biblia, por favor. Está clarísimo que el diablo no gobierna en el infierno, será atormentado. Esta declaración final es la más triste de la Biblia. Todas las personas que serán lanzadas al infierno. Entonces, tenemos un juicio final, el famoso juicio del trono blanco. Dice el versículo 11, y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. ¿Quién está sentado en ese trono? Exactamente. La Biblia nos dice que ese juez es Jesús. Lo dice claramente en muchas partes, una de ellas es Juan 5, 22 al 27. Jesús dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio lo dio al Hijo. Y dice más adelante, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que lo oyeren vivirán, porque como el Padre tiene la vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener la vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del hombre. Entonces, en el juicio del trono blanco, dos tipos de libros van a ser abiertos. Primero, los libros de las obras de cada persona. Es decir, libros que registran detalladamente los hechos, pensamientos, actitudes e intenciones de toda persona toda su vida. Primero va a ser abierto los libros de las obras de cada persona.
En estos libros van a estar todos los hechos, pensamientos, actitudes e intenciones de toda persona toda su vida. Y un segundo tipo de libros va a ser abierto, el libro de la vida del Cordero. Contiene los registros de todas las personas que nacieron de nuevo, los hijos de Dios, los seguidores de Cristo. Mira el versículo 15. Y el que no se halló inscrito, ¿en dónde? En el libro de la vida, fue lanzado al infierno. Ese libro de la vida también nos lo habla en Apocalipsis 21, 27, hablando de quién va a entrar a la nueva Jerusalén por la eternidad. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida del Cordero. Solamente esos van a heredar la eternidad con Cristo. También ahí mismo en el capítulo 17 dice que los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán viendo la bestia que era, no es y será. Desde la fundación del mundo está escrito el libro de la vida del Cordero. Es decir, el Señor Jesús ya sabe todos los nombres de las personas que van a llegar a nacer de nuevo, a seguirle, y su nombre está escrito ahí. ¿Está tu nombre escrito en el libro de la vida? ¿Cómo puedes saberlo? ¿Ese libro de quién es? Del Cordero. Si tú sigues a Jesús, estás en ese libro. Amén. Entonces, llega el juicio. Si no está registrado en el libro de la vida del Cordero, entonces será juzgado por el otro libro, que es el libro de las obras. Es como si llegas ante Jesús, tú estás exento si estás en el registro de su libro. Vas a pasar al milenio. ¿No estás? Ok, abran el libro de las obras y van a leer y te van a pasar como una película toda tu vida, tus pensamientos, actitudes, acciones, decisiones, todos tus pecados delante para hacerte un juicio justo, para que fuera una evidencia clara de por qué te van a mandar al infierno. Nadie podrá decir nada porque todos hemos pecado. Amén. ¿Quién puede salvarse a sí mismo? ¿Quién es perfecto en todas sus obras? ¿Quién puede salvarse por obras? Nadie. Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Amén. Sin embargo, ese libro de las obras también va a servir porque hay niveles de castigo. En el infierno habrá niveles de castigo, así como en el cielo hay niveles de recompensa. ¿Sabías eso? En el cielo hay niveles de recompensa. ¿Cuántos dicen amén? Eso es claro. Si en tu vida tú serviste toda tu vida al Señor Jesús, obviamente vas a ser recompensado. Si estás en el umbral de la muerte, como el ladrón que fue crucificado a un lado de Jesús, y en el último momento decides entregar tu vida a Jesucristo honestamente, te vas al cielo, pero no va a haber recompensa para ti. Bien, en el infierno también va a haber niveles de castigo para aquellos que abusaron, para aquellos que deliberadamente usaron el nombre de Dios para sus propios intereses, para todos aquellos que hicieron maldad toda su vida, van a tener más castigo que aquellos que no vivieron de esa manera, pero igual están perdidos. ¿Ok? Bien, hay muchas partes de la Biblia que habla esto, pero por ejemplo Juan 5, 28, 29 dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ahí están los dos caminos finales. Entonces, la muerte segunda que habla aquí es condenación y perdición eterna. Condenación y perdición eterna. Como lo hemos dicho antes, si naces una vez, mueres dos veces. Si naces dos veces, mueres una vez. La segunda muerte no tiene potestad en ti. Si naciste físicamente y naciste espiritualmente de Cristo, entonces vas a morir físicamente, pero vas a vivir eternamente. Amén. Sin embargo, si naciste solamente físicamente y no naciste espiritualmente en Cristo, vas a morir físicamente y vas a morir eternamente. ¿Sí está claro eso? El diablo y los condenados tienen un castigo sin compasión, miseria sin misericordia, tristeza sin socorro, llanto sin consuelo, malicia sin medida, tormento sin fin y más allá de la imaginación. Será terrible ese lugar.
de acuerdo a este erudito bíblico llamado Trapp. Quiero terminar con una historia que sucedió en una de las redes sociales. Un hombre cristiano escribió, ¿qué derecho tenemos los mortales de demandar una explicación de Dios? Porque muchos hombres dicen, cuando llegue el momento en que esté delante de Dios, varias cosas le voy a decir a Dios. Varias preguntas tengo que hacerle, ¿verdad? No va a existir eso. En el juicio del trono blanco, ni siquiera vas a poder voltear a ver todo el resplandor del Señor Jesús. Y te van a pasar tu película y te van a mandar al lago de fuego. Pero cuando este hombre puso eso, ¿qué derecho tenemos los mortales de demandar una explicación a Dios? Le contestó una mujer. Y le escribió esto y le puso que era una madre desconsolada, y escucha su historia, es rápida. Le dice, jamás ha conocido el dolor desgarrador de perder un hijo, ¿verdad? Le dijo a este hombre que puso eso. Dios no contestó mis oraciones y resiento que se me diga que no tengo derecho de cuestionar a Dios. Si hay un Dios y si alguna vez me encuentro con Él cara a cara, puedes apostar tu vida que tendré muchos porqués que Él me conteste. Yo quiero saber por qué mi hijita murió, por qué se le permitió a ese borracho seguir viviendo. Yo la amaba más que a mi vida y la extraño tanto. Estoy enojada que tenga que vivir en un mundo en donde ella ya no vive. Y quiero saber por qué. ¿Por qué yo no debería de tener el derecho de preguntarle a Dios? ¿No estamos creados supuestamente a su imagen? Si es así, seguramente Él tiene un corazón y alma capaz de sentir dolor, de la misma manera que yo tengo dolor. ¿Por qué Él no esperaría ser cuestionado si Él tiene algo que ver con los milagros? Yo no temo al Señor y tampoco le tengo miedo al infierno. Yo sé cómo es el infierno. Yo ya he estado ahí desde el día que mi preciosa hija fue asesinada. Por favor, responde una madre desconsolada. Este hombre continúa diciendo, por supuesto que no habrá críticas de Dios en aquel día. No tendrás oportunidad de hacer eso. Esta mujer desesperada no solamente verá la justicia y la bondad de Dios, pero también ella verá su propio pecado y rechazo hacia Él más claramente que nunca. Y escucha cómo termina esto. ¿Cómo desearíamos que ella supiera cómo el mismo Padre sabe por lo que ella está pasando? El mismo Padre sabe lo que ella está pasando. ¿Por qué? Porque Él también a su hijo lo asesinaron. Lo asesinaron para que tú y yo pudiéramos vivir por la eternidad cuando no lo merecemos. Para que podamos heredar el milenio y toda la eternidad a su lado. El infierno es real. Aunque haya muchas cosas que sucedan en esta vida y no entendemos y pueda ser muy doloroso, no tenemos posición para cuestionar a Dios. Su perspectiva es eterna y la nuestra es terrenal. El infierno es real y no se compara en lo más mínimo a lo que alguien pueda sufrir en esta tierra. Hemos visto las 3 fases del exterminio del mal: encarcelamiento, liberación y muerte.